Hola, qué gusto saludarles, queridos amigos, querida familia. Bienvenidos a Reset Live. Estamos transmitiendo en vivo desde Querétaro, México. Y es un gusto saludarles nuevamente para compartir con ustedes. Recibe este poderoso mensaje de la palabra de Dios que te va a inspirar para vivir de una manera sobrenatural, en una fe desafiante en este tiempo que estamos viviendo. Este es un tiempo de reinventarse, es un tiempo de reiniciar. Por eso le llamamos reset, que significa comenzar nuevamente, renovarse, reinventarse, porque sin duda alguna este tiempo que estamos viviendo, que nunca imaginamos que íbamos a vivir en nuestra vida, es un tiempo desafiante y es un tiempo donde estamos viendo levantarse amenazas a nuestro bienestar, a nuestra vida como la hemos conocido hasta hoy. Sin embargo, hay muy buenas noticias y es que nosotros hemos sido llamados a vivir desafiando a través de nuestra fe las circunstancias en que vivimos. La buena noticia es que en Cristo Jesús hemos sido llamados para vivir caminando sobre las aguas de la adversidad y para disfrutar de la vida nueva y abundante. Así que a pesar de lo que escuchamos constantemente en este tiempo, a pesar de las infusiones que oímos, a pesar de todo eso, sin embargo, no tengan temor, no tengas temor, querida, queridos amigos, porque hay una protección sobrenatural que Dios ha puesto a nuestro alcance. Su misma presencia es una protección sobrenatural. Y en medio de lo que estemos viviendo, recuerda que Dios nos ama, que Él nos ha demostrado cuánto nos ama y que no hay nada más que Él tenga que hacer para convencernos y demostrarnos cuánto nos ama, porque ha sido demostrado en la cruz del Calvario. Jesús vino del cielo, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dice que nos dio a su único hijo, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Dios nos ha demostrado cuánto nos ha demostrado cuánto nos ama al darnos a su hijo como un regalo de vida nueva y abundante. Así que a pesar de lo que esté sucediendo, si en este momento tú estás pasando por dificultades, si estás en medio de una gran necesidad o aún estás disfrutando de un buen tiempo, pero te sientes amenazado por lo que está ocurriendo en este mundo en que vivimos, puedes vivir confiado y seguro porque sabemos que Dios nos ama. Y Él nos ha hecho suyos a través del sacrificio de Jesús, nos ha hecho sus hijos amados y sus herederos. Bien, familia, pues quiero comenzar el día de hoy. Esta es la continuación de un tema de una conferencia que impartí hace un par de semanas, en domingo, y le he llamado Únete a la gracia que empodera. Une tu fe a la gracia que empodera. Así que quiero comenzar compartiendo aquí con ustedes la pantalla y poder compartir con ustedes esta presentación que tenemos en esta introducción. Así es, el tema de esta noche. Une tu fe a la gracia que empodera. Une tu fe a la gracia que empodera. Estamos viendo aquí entonces a través de la historia que Jesús cuenta en Juan capítulo 15 para enseñarnos en qué consiste vivir una relación personal con Dios. Y Jesús habla de Él como la vid verdadera. Él dice, mi Padre es el labrador, yo soy la vid verdadera. Y este es el cumplimiento de lo que dice Juan 3:16, que fue por el amor del Padre por nosotros y por este mundo que Jesús vino del cielo y fue enviado del cielo. Jesús dice, mi Padre es el labrador. Fue el Padre quien plantó a Jesús como la vid verdadera en este mundo. La característica más importante de la vid precisamente es que la vid es reconocida por su fruto. A diferencia de los árboles, las plantas, lo más importante de las plantas o el valor que tienen es el fruto que producen. Así que
En efecto, la vid representa en verdad nuestro llamado a vivir en la vida nueva y abundante a través de Cristo Jesús. Y Él por eso nos dice a través de Juan capítulo 15, nosotros somos las ramas, nosotros somos los pámpanos, Él es la vid verdadera. Y Jesús nos declara de una manera poderosa lo siguiente: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y dice, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Así es, a través de Cristo Jesús, la vida de cualquier persona puede ser limpiada, lavada a través del sacrificio de Jesús, para que nosotros podamos ser dignos del amor de Dios, dignos de recibir todo lo que Dios ha preparado para nosotros, para bendecirnos. Él declara, ya ustedes están limpios por la palabra. Y esta es una palabra de gracia. Por eso es que para que nosotros podamos vivir en una fe sobrenatural que nos haga desafiar lo que estamos viviendo en este mundo, necesitamos, por tanto, para activar nuestra fe, necesitamos, por tanto, nosotros tener un entendimiento de la gracia. Y la gracia la podemos definir simplemente como todo lo que ha sido hecho a través de Cristo Jesús a nuestro favor. Sabemos que a través de la cruz del Calvario Jesús murió y que de esta manera hemos sido perdonados. Ya Dios nos ha perdonado. La buena noticia es que ya Dios nos ha perdonado y se ha reconciliado con nosotros en base a este sacrificio, y no demanda ya nada de nosotros, sino que si vamos como un regalo su justicia a través de Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús ya se hizo justicia a nuestro favor, ya se pagó por nosotros, como hemos escuchado por tanto tiempo. Pero este es el momento de vivir en esta nueva realidad, la realidad de la gracia. Esta es la palabra de Jesús. Es una palabra que nos lleva a vivir una nueva realidad, y esta es la gracia de Dios. Por tanto, si nosotros vivimos disfrutando de la gracia de Dios, nos vamos a dar cuenta que vamos a estar empoderados. La gracia de Dios nos hace vivir en un estatus de dignidad, de honor, en un estatus de hijos amados y herederos. Por eso es que la gracia nos empodera. Por eso es que nosotros, nuestro llamado es vivir una nueva identidad. Y esta nueva identidad está sostenida por la justicia de Dios. Dios ya nos hizo justos, y por tanto nosotros ahora podemos vivir una nueva identidad. Y esta nueva identidad consiste en vivir empoderados. Así es. Jesús dijo ahí en Mateo capítulo 16, versos 18 y 20, él declaró cuando le dijo a Pedro, cuando Pedro, como todos nosotros, confesó a Jesús y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, eres tan bienaventurado, porque esto no te lo reveló nadie, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que ahora tú eres Petro, de piedra pequeña, y todo aquel que ha confesado a Jesús y lo conoce como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es un Petro, es una piedra que forma parte del edificio de Dios, de la casa de Dios, del templo de Dios donde Él se manifiesta. Y le dijo, tú eres Petro, y sobre esta roca, sobre esta confesión que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dijo Jesús, yo construiré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino. Esto es estar empoderados. Al nosotros unir nuestra fe por medio de la gracia, lo que sucede es que ahora, dice la Escritura, nosotros tenemos autoridad. Nos han sido dadas las llaves del reino para abrir el reino de Dios a toda persona que no conoce. Nosotros este conocimiento que tenemos, esta revelación de quién es Jesús, nos ha dado las llaves del reino para que nosotros invitemos a las personas que están sufriendo en este mundo, que no saben cómo escapar, cómo sobrevivir a lo que están viviendo en este tiempo. Nosotros abramos una puerta para que ellos puedan ahora conocer el amor de Dios y sean gobernados y regidos por el amor de Dios. Qué maravillosa noticia, familia. Por esas razones que estamos compartiendo estos dos principios. Número uno, aprende a dar pasos de fe al someter tu mente a la verdad. Aprende a dar pasos de fe al someter tu mente a la verdad. Siguiente principio, aprende a ser lleno del Espíritu Santo para vivir en una capacidad sobrenatural. Y entonces nosotros vamos a vivir en lo que Jesús declaró. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Aquí la pregunta no es si Dios puede hacer algo a nuestro favor.
Él lo puede hacer y ya lo hizo a través de Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús, de su vida, muerte y resurrección, nosotros ya hemos recibido una herencia de bendición. La pregunta no es si Dios es capaz de hacer algo para hacernos para ayudarnos a salir adelante y avanzar en este mundo. La pregunta es si tú puedes creer, porque al que cree, todo le es posible. Dice, porque al que cree, todo le es posible. Así que vamos a continuar compartiendo de esta manera con ustedes, familia. Hay un principio muy poderoso. Jesús dijo o declaró en Juan 15:10, cuando estaba hablando de la vid verdadera. Él está diciendo, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Observa qué declaración tan importante para nosotros. Y esto es lo que intimida a muchas personas. Es por esto que muchos prefieren levantar una barrera con Dios y no quieren vivir una relación personal y viven lejos de Dios. La razón es porque la Biblia dice que cuando el hombre se separó de Dios, siguió su propio camino y confió en sí mismo. Entonces, cuando la Biblia nos habla el plan que Dios tiene para nosotros, y nos habla de esta manera de obedecer al plan de Dios, nos sentimos intimidados y amenazados. Entonces hemos comentado que en realidad siempre estamos obedeciendo. La pregunta es, ¿tú a qué estás obedeciendo? Si tú estás obedeciendo, en este caso, ¿estás obedeciendo a la fe o estás obedeciendo a la incredulidad? Porque siempre estamos obedeciendo a algo. Dios nos diseñó de esta manera y por esa razón nos hizo dependientes. Él diseñó a la humanidad para vivir en una relación personal con Dios, donde la humanidad pudiera recibir el suministro de vida y todo lo que requería a través del amor de Dios y de una relación personal con Dios. Por esa razón es que fuimos diseñados de esta manera y por eso es que estamos obedeciendo a algo o a alguien. Si no obedecemos a la fe, obedeceremos entonces la incredulidad. Una persona que no está obedeciendo la fe de Dios, está obedeciendo su propia incredulidad. Qué interesante, ¿no? Si no obedecemos el amor de Dios, estaremos obedeciendo el abandono. Muchas personas se sienten abandonadas, sienten que Dios está muy lejos, que Él está en los cielos y nosotros muy lejos aquí en la tierra. La razón es porque estamos obedeciendo nuestras emociones y nuestra sensación de separación. Cuando uno vive separado de Dios, acaba obedeciendo el abandono que sentimos en el alma. En realidad el hombre cuando se separó de Dios comenzó a sentirse en una soledad terrible. Por eso en la eternidad lo más espantoso que le puede pasar a la humanidad es estar abandonada por la presencia y por el amor de Dios. Eso es aterrador. Vivir toda una eternidad lejos de Dios, sufriendo el abandono, porque es en este tiempo que Dios nos está dando la oportunidad de confiar en lo que ya hizo a través de Cristo Jesús. Así que si no obedecemos el amor de Dios, estaremos obedeciendo nuestros sentimientos de indiferencia, sintiéndonos que Dios es indiferente, que Él está muy lejos, que Él no está teniendo atención a lo que nosotros estamos viviendo. Por esa razón tenemos que aprender a dar pasos de fe. Y estos pasos de fe consisten en, primeramente, vivir una relación personal, una conexión con Dios. Hay 4 pasos básicos que enseñamos en nuestro curso Vive sin Límites, para que tú puedas vivir en todo el potencial que te ha sido dado y puedas tener éxito y cumplir tu llamado. ¿Para qué tú estás en este mundo? Tú estás para cumplir un llamado y un propósito de Dios para tu vida. Y por esa razón, a través de este curso que ofrecemos a todas las personas que comienzan o ya tengan tiempo en la vida cristiana, establecemos un fundamento que va a sostener tu fe y tu relación personal con Dios. Número 1, orar. Número 2, leer la Biblia. Tú necesitas vivir en una relación de intimidad con Dios. Cuando nosotros oramos, simplemente lo que hacemos es beber del amor de Dios y ser saciados. Orar consiste en vivir saciados por el amor de Dios. Por eso es que a pesar de las dificultades que estamos viviendo en este tiempo, tenemos la sensación de que hay un cuidado, de que Dios está cuidando de nosotros. El día de hoy, tú y yo tenemos que darle gracias a Dios de encontrarnos sanos, de seguir aquí. Mira qué tragedia para tantas familias, casi 70,000 fallecimientos por causa de esta pandemia. Yo estoy de verdad quebrantado por esta tragedia.
quebrantado. Pero por otro lado, le doy tantas gracias a Dios que estemos saludables, que hemos estado libres de este contagio todos estos meses y que también muchos de nosotros podemos agradecer a Dios por eso, de estar aquí y tener la oportunidad de seguir con nuestra familia y continuar viviendo en el propósito y el llamado de Dios. Porque no es vivir por vivir, es vivir para que Dios cumpla su propósito. Créeme que no es suficiente que tú tengas una familia, una buena familia, un buen matrimonio, tengas tu casa, tengas bienestar. Si tu vida no tiene propósito, tu vida no tiene sentido. Y sabes, no es suficiente solo disfrutar de las cosas para que nuestra vida tenga sentido y propósito. Hay un llamado más alto que Dios tiene para la vida de cada persona. Por eso, si tú solo te conformas a esta clase de vida, que es la que todo mundo tiene lejos de Dios, solo buscando sentirse, estar bien, tener dinero, tener su carrito, su casita. No, hay algo que te va a hacer sentir frustración y que tu vida no estará completa hasta que tú no estés viviendo en el propósito y el llamado de Dios para tu vida. Así que vivir conectados a Dios consiste básicamente en ser saciados por su amor y por otro lado también cuando oramos, el propósito y la meta más importante es que Dios reine, que el Espíritu Santo tenga el dominio y Él rija nuestras vidas. Y eso ocurre cuando nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos llene. Por eso es que necesitamos aprender a ser llenos del Espíritu para vivir en una capacidad sobrenatural. La razón que muchos se sienten intimidados y amenazados cuando, por ejemplo, aquí leemos lo que Jesús nos dice y nos declara, y es que si nosotros obedecemos sus mandamientos, permaneceremos en su amor. Uy, qué difícil. Tú dirás, qué difícil es eso, yo no creo que pueda obedecer. Yo, la verdad, todo el tiempo hago lo que quiero, lo que me gusta, lo que prefiero. Nunca le pregunto a Dios si yo debo hacer esto o aquello. Nunca le consulto para tomar decisiones porque no sé si me convenga hacer lo que Dios dice. No sé si sea lo mejor para mí obedecerle. Y la Biblia dice que si tú le obedeces, permanecerás en su amor. Te sentirás amado, estarás viviendo en el amor de Dios y confiado. Así que si hay una palabra de Dios para tu vida, créeme que ese es un mandamiento. Déjame decirte algo más. Si tú realmente estás viviendo la vida cristiana de una manera auténtica, eres una persona que está viviendo bajo autoridad del reino. Y esto quiere decir que si tú eres de verdad genuino en tu relación con Dios, cada día y constantemente tú sabes que tienes que obedecer y que hay instrucciones de parte del Espíritu Santo y que el Señor te está mandando a hacer cosas que quizás tú no estás haciendo. Hay tres áreas, por lo menos en nuestra vida, que tenemos que identificar porque es lo básico como el kindergarten, la primaria de la vida espiritual. Y tú puedes identificar y tú puedes hacer una evaluación de tu vida espiritual en tres áreas básicas. Y si tú estás obedeciendo en estas tres áreas, tú entonces en verdad estás permaneciendo en el amor de Dios. Número uno, perdonar. Número uno, perdonar. Si tú no estás perdonando, estás desobedeciendo a Dios. Una persona que ha sido perdonada por Dios y que ha entendido que a través del sacrificio de Jesús ha sido perdonada, no puede vivir sin perdonar las ofensas de otros. Muchos siguen creyendo que para perdonar necesitan que la otra persona cambie o que deje de fallarles y de pedirles perdón. Estás en un gravísimo error. La otra persona no tiene que cambiar para que tú la perdones. Más bien, si tú no le perdonas, estás en desobediencia. Es algo básico. Si a mí ya Dios me perdonó y me mostró cuánto me ama, ¿quién soy yo para no perdonar las ofensas de otros? Así que si tú no estás perdonando, estás en desobediencia, estás en rebelión, porque el amor con el que Dios te perdonó, tú no lo estás viviendo para perdonar a otros. Por eso Jesús dijo, recuerdan en la guía del Padre Nuestro, por eso Él nos dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Y luego en el punto 3 dice, y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Está diciendo claramente, si una persona no perdona, no será perdonada por Dios. Si tú no perdonas las ofensas de otros, vivirás separado de Dios.
y por otra parte ya vemos que estaremos en una desobediencia y en una rebelión. Las personas amargadas que conocen el amor de Dios están viviendo en abierta rebelión. Esto es lo sorprendente. Número 2, servir. Servir a Dios. No solamente llegar un domingo a cantar a Dios en la alabanza. No, eso no es servir. No solamente servir es llegar a hacer algo en la iglesia, ¿sabes? Comenzamos a servir a Dios, claro, en su casa, pero no terminamos de servir a Dios ahí. Le servimos en todo lo que estamos haciendo. Muchos cristianos piensan que su trabajo es su trabajo y que ahí no tienen que involucrar a Dios. ¿Te has preguntado qué Dios quiere que tú hagas para Él en tu trabajo? A lo mejor quiere que comiences a ser una persona honesta en tu trabajo y que realmente cumplas tu trabajo. Como decimos, dicen aquí en México, es que hacemos como que trabajamos, así como hacen que nos pagan. Entonces la gente vive con tanta deshonestidad en el trabajo, en los negocios. La verdad es que servir a Dios es en toda área y se comienza en la casa. Muchos creyentes no tienen ni la menor idea de servir a Dios. No les pasa por el corazón servir a Dios. ¿Te has preguntado qué Dios quiere que tú hagas para Él? ¿Qué ha pasado con tu servicio a Dios durante todos estos meses? ¿Qué ha pasado con tu servicio a Dios? ¿Dónde está tu servicio a Dios? ¿Qué estás haciendo? Hay personas que Dios les está diciendo, quiero que me sirvas, y están en su casa siguiendo las transmisiones en vivo sin estar sirviendo a Dios. ¿Te has preguntado qué Dios quiere que hagas para Él en este tiempo? Seguramente Dios nos ha dicho a todos, quiero que vayas y les hables de mí. Quiero que les hables del amor que yo tengo por los que no me conocen. Quiero que hables con tus compañeros de clase, con las personas que estás en tu trabajo, con tus clientes del negocio, tus proveedores. Quiero que le hables a tu vecina. Quiero que le hables a tu familia del amor de Dios. ¿Sabes? Seguramente Dios te está dando esta instrucción y estos mandamientos. Jesús dijo, si ustedes obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Entonces se está diciendo que esto está condicionado, permanecerán. Esto llegará a suceder si tú primero obedeces mis mandamientos. Dice Jesús, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Por eso Jesús decía que cuando llega, recuerdan ahí en Juan capítulo 4, cuando tiene un encuentro con la mujer samaritana, y dice que se quedó a solas con la mujer. Los discípulos dijeron, cuando regresaron, porque fueron por comida a la ciudad, encontraron a Jesús con una mujer a solas. ¿Qué hace Jesús con una mujer a solas? ¿Qué está haciendo? Y entonces cuando ellos regresan con la comida, Jesús le ofrecen de comer, Jesús les dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Hacer la voluntad de Dios es obedecer. Es así de sencillo. Tú estás viviendo en la voluntad de Dios. En el discipulado aprendemos a vivir en la voluntad de Dios. Por eso es que este es un aspecto básico de la vida cristiana. Muchos cristianos son solo simples y ordinarios congregantes. Solo son mediocres congregantes. Imagínate dónde quedan los que están en su casa, que no van a ninguna iglesia ni dan cuentas de su vida a nadie. Y tienen ahí su sectita con su casa, con su familia, con los seguidores que tienen ahí con ellos, que no son parte realmente de una iglesia. Imagínate dónde quedarán. En la peor parte de todo este asunto. Porque, claro, hay que entrar a un discipulado. Jesús lo dijo claramente. Mira, déjame compartir nuevamente aquí en pantalla. Nuevamente nuestra presentación y recordarte esta escritura básica. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe de hacer? Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Observa lo que Jesús está diciendo. Él no dijo, vengan a congregarse. Desde luego hay que congregarse. Acabo de comentar que hay quienes ni siquiera se congregan. ¿Dónde quedan los que ni siquiera se congregan?
los que no quieren ser parte de una iglesia y se han ido de una iglesia criticando a los pastores, hablando mal, haciéndole creer a los que los conocen que ellos sí tienen la verdad y que la iglesia donde están es un engaño, un fraude. ¿Dónde quedarán esas personas? La peor parte. Aquí dice que Jesús no dijo a sus congregantes, dijo a sus discípulos. Por cierto, la palabra discípulos tiene que ver, la palabra discípulo de la palabra griega, se traduce de la palabra griega akoloutein, implica obediencia, porque seguir a alguien, akoloutein, es seguir a alguien como un soldado sigue a su capitán en la batalla, pues ustedes saben que en el ejército la disciplina consiste en una obediencia completa y total. Estar en el ejército ustedes saben que los miembros del ejército no tienen ninguna opinión, no tienen nada que decir, ellos solo tienen que mantener obedeciendo órdenes. ¿Recuerdan la fe del centurión cuando viene a Jesús y le dice que él tiene un siervo que se está muriendo y le pide a Jesús que lo sane? ¿Recuerdan al centurión? Jesús le ofreció ir y dijo, yo iré y le sanaré. Y el centurión, impresionante, le dice, Señor, no soy indigno de que vengas a mi casa. Porque este centurión tenía cierto entendimiento de la religión judía y él sabía que para los judíos era una indignidad ir a una casa de gentiles, de personas que no eran judías. A ese extremo llegaba la religión judía, que no tiene que ver con las escrituras del Antiguo Testamento. Los judíos hicieron una religión de las escrituras del Antiguo Testamento. Total que el centurión le dice, no, soy indigno, solamente di la palabra, le dice, porque yo soy hombre también que está bajo autoridad. Y le digo a mis soldados, ve y van. Y al otro le digo, ven y viene. O sea, el centurión entendió perfecto la obediencia de la fe. Y él entendió que solamente Jesús tenía que dar la orden de sanidad, solo tenía que oír la orden del milagro y él lo iba a creer y él se iba a someter su mente. Él iba a someter su mente a la verdad, a la gracia, porque Jesús dio la orden y esa fue una palabra de gracia. Solamente di la palabra, le dijo el centurión. Me basta que les la orden, la palabra de gracia. Y eso es suficiente. Yo lo voy a aceptar, lo voy a creer. Y la Biblia dice algo sorprendente, que cuando el centurión llegó a la casa, se dio cuenta y checó a qué hora había sido sanado su siervo, porque su siervo fue sanado de la muerte, estaba agonizando, y preguntó qué hora era, y ve la historia completa. Y le dijeron exactamente a la hora que él estaba hablando con Jesús, y que le dijo, solamente di la palabra, a esa hora su siervo, en ese momento había sido sanado. Impresionante. Por eso Jesús le dijo, no he visto tanta fe en Israel. Dice que Jesús se maravilló de la fe del centurión. Porque así es. En cierto modo, ser un discípulo es ser alguien que está obedeciendo, pero no a sus propios caprichos, no a sus preferencias, no a sus gustos. No está obedeciendo su comodidad. Muchos ya se acomodaron ahorita con estos meses ya no estamos en un confinamiento, ya se acabó el confinamiento. Estamos en una nueva normalidad. Ya no tienes que estar a fuerza en tu casa. No puedes seguir en tu casa. Saben, aquí por eso en esta reapertura que hemos anunciado aquí en la iglesia, pues muchos están esperando una fecha de reapertura donde las condiciones cambien. Las condiciones no van a cambiar. Si tú estás esperando que el gobierno te diga que ya puedes ir a la iglesia porque ya no hay riesgo de contagio, nos vemos el año que entra, hasta finales del 2021. Tan solo en esta temporada que viene se teme un rebrote del virus. Entonces, así que Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Jesús está diciendo, el que quiera seguirme, venir en pos de mí, niéguese. Entonces, para que nosotros podamos unirnos a esta fe de la gracia que empodera y demos pasos, necesitamos someter nuestra mente, nuestras emociones a la verdad. Y esto es negarse a sí mismo. La verdad, nuestra alma ha sido entrenada a hacer lo que quiere. Nuestra alma ha sido entrenada a hacer lo que a nosotros se nos pega la gana.
que no tenemos por qué pedirle permiso a nadie ni consultar a nadie y tomamos nuestras decisiones. Pero mira, aquí dice Jesús, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Está hablando de morir a nosotros mismos, de morir a nuestros criterios, a nuestros gustos, a nuestras preferencias. Así que aquí en el discipulado aprendemos a vivir en obediencia. Por esa razón muchas personas no pasan, ni siquiera las transmisiones llegan, ni siquiera han estado conectados a las transmisiones. Les da igual si se conectan o no. El día que tienen un problema y sí están pidiendo que oremos, pero no se conectan, no están metidos con Dios. Dios te está llamando a ser un discípulo. Te está llamando a ser un discípulo, que por cierto ya reaperturamos Avanza, que es nuestro centro de entrenamiento donde estamos nosotros entrenando y capacitando en liderazgo para que las personas vivan en el potencial que les ha sido dado. Avanza nunca paramos, en Avanza nunca suspendimos, siempre hemos estado conectados con el grupo de discipulado. Le doy gracias a Dios por este grupo fiel de personas que están en el discipulado, que han aprendido a seguir a Jesús, porque mira, Jesús dice, síganme. Quiero que te quede claro que después de que tú has nacido de nuevo, ya Jesús no habla de que el pastor debe de ir por las ovejas, ¿eh? Jesús cuando habla de ir por la perdida, hablaba de los que no conocen. Dice que él dejaba las 99 e iba por aquello que se había perdido, por la que estaba perdida, para salvarla, y dice que una vez que se arrepentía esa oveja perdida, había fiesta en los cielos. Aquí ya no se trata de que el pastor ande preguntando por ti, te ande buscando, ande viendo qué onda contigo, dónde andas, por qué no te conectas, estás ausente, dónde estás. Aquí se trata de que tú nos sigas a nosotros, porque Jesús dice, sígueme. Entonces aquí el principio no es que los pastores o tu pastor te ande buscando o ande viendo cómo estás o qué pasa contigo. Tú eres el que en realidad debería de estarnos siguiendo, estar siguiendo al Señor y estar dando cuentas de tu vida. Pastor, estoy así ahorita, ahí le encargo, estoy orando, apóyeme en oración, tengo esta situación. Pastor, no he podido conectarme, tengo este problema. Pastor, estoy sirviendo en esto. ¿Qué quiere? ¿Cómo puedo yo servir? ¿Qué tengo yo que hacer en este momento? Me quiero reintegrar al servicio. ¿Qué hago? ¿Qué quieren que yo haga? Eres tú quien debe de estar siguiendo, no nosotros quien debemos de andar detrás de ti. Saben, en Israel es asombroso, yo quiero ver eso. No he visto un video, por cierto, pero me gustaría ver un video, porque dicen y cuentan que en Israel el pastor no va atrás de las ovejas como en México. Yo sí, mi papá era de rancho y algunas veces íbamos de niños de vacaciones al rancho de mis abuelos allá en Chapa de Mota, cerca de Jilotepec, en el Estado de México. Y me tocaba ver a mis tíos que eran pastores de ovejas y ellos iban atrás de las ovejas, arriándose, dice, a las ovejas. Pero en Israel no. Fíjate que en realidad las ovejas, en realidad su naturaleza es seguir. Y si tú has nacido de nuevo y tienes un corazón de oveja, es decir, de que le perteneces al Señor y Él tiene cuidado de tu vida, tú le vas a seguir, tú vas a sentir la necesidad de seguir a Jesús, y así lo mismo en la iglesia. El Señor dice que más bien tú eres responsable de seguirnos, no de que nosotros andemos preguntando por ti. Si ya conociste a Jesús, si contienes el amor de Dios, tú eres responsable de seguir a Jesús. Tú eres responsable, por tanto, de estar al día, de ver, a ver, pastor. Entonces, ¿verdad? Hablábamos de dos cosas. Número uno, servir. Hablábamos de perdonar. Y la tercera cosa, el dinero. Son tres aspectos básicos. Jesús por eso dijo, ustedes no pueden servir a dos señores, o me servirán a mí o servirán a las riquezas. Ah, qué extraño. ¿A qué se refería el Señor Jesús con eso? Mira cómo dice aquí Jesús, por cierto, en el verso 25 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces observa cómo dice Jesús que una persona que no se niega a sí mismo y no vive para sí mismo, vive para sí mismo y se niega y no se niega a sí mismo, dice que perderá su vida. Y el que pierda su vida la salvará. ¿De qué está hablando? Perder su vida es que entonces yo me subordino al Señor. Yo me someto al Señor, yo obedezco al Señor. Estoy perdiendo mi vida.
Claro, por eso a muchos no les interesa un discipulado, porque quieren seguir viviendo como antes de conocer a Jesús. Quieren seguir viviendo en lo que a ellos les gusta, les complace y lo que quieren. Pero resulta que una vida cristiana auténtica no consiste en hacer lo que a mí me gusta. Un pie en la vida cristiana y un pie en lo que a mí me gusta y quiero hacer. La vida cristiana consiste en negarse a sí mismo, morir y seguir a Jesús, porque dice el que pierda su vida, el que sienta que pierde su vida por seguir a Jesús, la salvará. Pero el que quiera salvar su vida, el que quiera hacer lo que le gusta, lo que le complace, lo que quiere, el que quiere vivir en la vida cristiana sin dar cuentas a nadie, y solamente porque cree en Dios, cree que es cristiano, dice la perderá. Así es, finalmente el riesgo es si no entras en un discipulado de la vida cristiana, estás en peligro. Por lo menos de vivir en un engaño, porque Jesús dijo, todo lo que el hombre sembrare también segará. Lo dice la Biblia en Gálatas, capítulo 6, verso 4 al 6. Entonces, sí, claro, todo lo que tú siembres, eso es lo que tú vas a cosechar. Así que podemos ver aquí cómo el discipulado es algo que aprendemos nosotros en el discipulado a someter nuestra mente, nuestro corazón y nuestras emociones para poder dar pasos de fe. Tenemos que aprender a someter nuestra vida, a negarnos y a morir a nuestras emociones de tristeza, de depresión, de amargura, de sentimiento de abandono, de que Dios está lejos, de que Dios no tiene cuidado de nosotros. Eso es un engaño. Tenemos que aprender a someter a la gracia de Dios nuestra mente y nuestras emociones. Entonces, si Dios dice que nos ama, nos ama. Si Dios dice que nos amó tanto que nos dio a su Hijo, entonces así nos amó tanto que nos dio a su Hijo, para que tengamos esta capacidad. Entonces, podemos observar aquí entonces que la obediencia es una forma de vida, un estilo de vida. Y sabes, la buena noticia es que cuando somos llenos del Espíritu Santo, vamos a vivir en la capacidad sobrenatural de obedecer. Porque la forma de resolver el conflicto, mira, yo te entiendo, pero en mi experiencia de vida, mi orgullo, mi arrogancia fue tan quebrantada que por eso yo quedé dócil, quedé así, no me costaba trabajo. Les hablaba yo del dinero, del diezmo y de la ofrenda. A mí nadie me dio un curso, ni me habló, ni me enseñó acerca del diezmo y la ofrenda. En muchas iglesias y normalmente los pastores no hablan del tema, no sé por qué, como si les avergonzara hablar de esto. Esto no es motivo de vergüenza ni es indigno. Y yo estoy mostrando a través de un estudio de la palabra que esto es completamente legítimo. Pero aquí el tema es, bueno, esto es algo básico. Si tú no obedeces con el dinero, pues ¿en qué vas a obedecer? Si no eres capaz de obedecer con el dinero, si no puedes dar el diezmo, la ofrenda, pues ¿en qué vas a obedecer? Porque para Dios esto es lo básico, esto es de lo mínimo, de lo que cualquiera puede hacer y debería de hacer. Pero vivimos en unos tiempos en donde esto parece ser lo más complicado del mundo. Lo más imposible es que alguien obedezca a Dios y sea fiel con el dinero y traiga el diezmo y la ofrenda. Y entonces por eso necesitamos, por tanto, aprender a ser llenos del Espíritu Santo para vivir en la capacidad sobrenatural de poder obedecer a Dios. Hay dos razones por las cuales sí podemos obedecer a Dios. Número uno, porque la gracia de Dios nos da la capacidad. Tenemos en nosotros la vida de Cristo, la vida de alguien que aprendió a obedecer a través del padecimiento. La Biblia nos dice esto en Hebreos, dice que Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia. O sea que Jesús, también siendo el Hijo de Dios, humanamente padeció, él sufrió también y padeció y sabe lo que se siente en nuestra humanidad, en nuestra carne, obedecer, subordinarnos a un poder que no sea el nuestro. Así que por la gracia tenemos una vida, en la gracia de Dios, tenemos la vida de Cristo, aquel que dice la Escritura, Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ahí está, el ego,
yo, del griego ego. Y ya no vivo yo, ya no vivo en el ego, sino Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo que vivo humanamente, porque seguimos aquí con una naturaleza humana, lo que vivo humanamente, dice Gálatas 2:20, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Ahí tienes una vida de obediencia. Entonces, se cumple aquí en Gálatas 2:20 esta experiencia de ser lleno del Espíritu. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, vamos a morir sin dificultad alguna. Ya no seremos gobernados por nuestras debilidades, por nuestras pasiones, por nuestras emociones tóxicas, sino seremos gobernados por el amor de Dios. Y esto nos dará una capacidad sobrenatural. El amor de Dios nos hará obedientes al Espíritu Santo. Pero además, al ser llenos del Espíritu Santo, viviremos en una habilidad sobrenatural. El Espíritu Santo estará gobernando nuestra mente, nuestro corazón. Y nosotros podremos ser dóciles para obedecer de esta manera al Espíritu Santo. Quiero terminar esta transmisión con en esta parte final. Me gustaría en esta conclusión mostrarte este principio en la palabra. En Romanos capítulo 8, verso 6, y dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice que necesitamos ser llenos del Espíritu, porque dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Señor sabe que nosotros somos débiles, que tenemos una inclinación en nuestra naturaleza a la desobediencia y la rebelión. En esto todos somos iguales. Bienvenidos al club. Todos estamos en este conflicto, todos. La diferencia es que unos resistimos más y otros menos. ¿Por qué? Porque unos somos llenos y otros somos menos llenos del Espíritu Santo. Pero si tú eres lleno del Espíritu Santo, dice que aún al orar, no orarás en tu capricho y en tu desesperación, sino que el Espíritu dice, te hará orar como conviene, en la voluntad de Dios. Dice que aún Él va a interceder, va a orar por ti y a través de ti, para que tú ores de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso muchos no tienen respuesta, no hay respuesta, porque no estamos orando en la voluntad de Dios. Y si tú quieres orar en la voluntad de Dios, entonces necesitas ser lleno del Espíritu. Y tu oración será el Espíritu hablando a través de ti para que las cosas cambien y sucedan. Por eso dice aquí en Romanos 8:27, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los que conforme a su propósito son llamados. Así que, conclusión, al ser llenos del Espíritu Santo, vamos a vivir en una capacidad sobrenatural. Y dice que de esta manera nosotros vamos a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. En todo asunto de nuestra vida, Dios siempre tiene un plan. En todo asunto de nuestra vida, Dios tiene un mandamiento que darnos. Y es su voluntad. Si nosotros confiamos en su amor, aceptaremos dócilmente su voluntad para nuestra vida. Y no importa si todo va en contra nuestra. Dice que al final la voluntad de Dios hará que todas las cosas cooperen y trabajen y operen para bien a los que aman a Dios. Así que familia, pues me dio mucho gusto aquí estar con ustedes. Recibe esta poderosa palabra. Únete entonces a la gracia que empodera, únete a la fe de la gracia que empodera, vive en este tiempo en una fe sostenida por la gracia, vive en este tiempo empoderado en todo lo que tú haces, levántate para vivir con autoridad, aprende a someter tu mente, tus emociones a la verdad, aprende a ser lleno del Espíritu Santo para vivir en una capacidad sobrenatural. Sigan conectados.